Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, mi nombre es Cristian Scoponi, les doy la bienvenida a esta quinta jornada ya que tenemos de estas capacitaciones sobre programas de cumplimiento normativo y hoy la segunda de la parte especial. Por supuesto, agradecerles a todos ustedes nuevamente que nos acompañen, agradecerle al Colegio de Abogados, al auspicio de la Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas, y por supuesto a todos los expositores que han pasado hasta ahora, y hoy en especial a Vero Melo, que nos acompaña, una amiga. Muchísimas gracias, Vero, por acompañarnos una vez más acá en el Instituto de Cumplimiento Normativo. Yo simplemente, bueno, por unas cuestiones profesionales me voy a tener que retirar, pero no quería dejar de saludarlos, agradecerle al colegio y a las autoridades y a Vero especialmente que haya dedicado su tiempo y bueno, ponga su conocimiento al servicio hoy con un tema que creo que es muy interesante. Sobre todo está plagada la prensa de noticias que aplican con estas cuestiones, que tiene que ver con los programas de cumplimiento y su incidencia en materia de protección de datos. Así que bueno, yo los voy a dejar con Vero. Van a estar en la moderación Sofía Sandamas y Francisco Yang, que son secretario y vicepresidente del instituto. Así que bueno, éxitos, Vero, muchísimas gracias, y ya la dejo a Sofi, creo que continúan en el uso de la palabra. Gracias, Cristian, Bueno, nos vemos. perdón, antes que Cristian se retire, Sofi, lo saludo, así ya queda liberado. Al contrario, gracias por la invitación. Vos sabés que a mí me encantan que se generen estos espacios, y bueno, y que me hayas tenido en consideración una vez más, bueno, realmente me pone muy contenta. Así que espero que sea de provecho para todos y bueno, gracias de nuevo. Seguramente el agradecido soy yo, Vero. Adelante, un abrazo grande. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Lo voy a hacer la presentación de Vero y después le voy a aclarar las cuestiones que les aclaro todas las jornadas. El tema de las dudas y las consultas las hacemos por el chat una vez que Vero termine con la presentación. Y si les queda alguna duda después de la presentación, la escriben al mail del instituto. Si tienen alguna urgencia o cuestión, me la escriben a mi WhatsApp, que voy a estar disponible hasta las 7. Y en un ratito les mando el link de la asistencia. No se olviden de ponerlos, así tienen el certificado una vez que terminen. Bueno, Vero, un placer, ya nos saludamos antes. Gracias. Eh, Vero es abogada, es magíster en asesoramiento jurídico de empresas y especialista en Derecho de Alta Tecnología. Es doctora en Derecho por la UNR, y es directora de la carrera de especialización en Derecho de Daños en la UCA. Bueno, Vero, entre otros antecedentes, obviamente, los tuvimos que recortar. Vero, un placer tenerte acá y te dejo el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, Sofi. Bueno, antes le había agradecido a Cristian y ahora aprovecho para hacer extensivo el agradecimiento a vos, a Francisco y a las autoridades del colegio. Bueno, y felicitaciones por generar estos espacios. Y saludo a todos los colegas, que no los veo a todos en la pantalla, pero bueno, muy buenas tardes a todos. Y el tema que vamos a desarrollar hoy es el tema de compliance y protección de datos personales. Yo pensé para esta exposición primero hacer una reseña sobre la situación actual de la normativa de protección de datos en Argentina, para después pasar a la temática de los programas de cumplimiento normativo. Lo que primero tenemos que decir, cuando hablamos de protección de datos personales, es que el primer antecedente que podemos encontrar se remonta al año 1919 en la Constitución de Weimar, que se preveía que si un funcionario público iba a ser sancionado, él tenía derecho a conocer, qué se iba a poner sobre él en su legajo, antes de que la sanción se hiciera efectiva. Obviamente no, ahí no se hablaba de protección de datos, ni autodeterminación informativa, ni nada de eso,
pero Spota rastrea ese antecedente como el primer hito en la protección de datos personales. Que eso, bueno, fue, como dije, la Constitución de Weimar, que sería en Alemania, y después fue en Alemania, en el año 1983, que por obra pretoriana se reconoce el derecho de autodeterminación informativa, que es lo que que se utiliza en la actualidad prácticamente como sinónimo de la protección de los datos personales. Eh, y este derecho a la protección de datos pasó a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2000, que primero tutela el respeto a la vida privada, a la vida familiar y a continuación la protección de los datos personales. Así que fíjense que es un derecho que tiene máxima jerarquía. Y entonces, Pero, perdón que te sí, corté. ¿Vos estás pasando las filminas? bueno, Ah, ahí recién, ahí está. sí, Ahí vos recién sabés, se corrió. ahí está. No hice tantas y entonces es como que me quedó medio largo lo que corresponde a cada una. Ah, listo, listo, no me asusté, digo que no sabía si se estaban pasando o no. No, 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 ahí pasé la primera y acá estoy. Bueno, y entonces, el marco normativo de la protección de datos en Argentina. Nosotros tenemos nuestra ley de protección de datos personales, que es la ley 25.526, bueno, fue la ley que introdujo esta temática luego de la reforma constitucional del año 94, que reconocía el habeas data ahí en su artículo 43. Esta ley es del año 2000, eh, y a mí me parece que, bueno, desde ya que ya quedó vieja, pero es como que nació vieja. Nació vieja porque ni siquiera en su momento estaba a tono con las tecnologías del momento. Y tenemos que pensar que es una ley que fue pensada fundamentalmente para las bases de datos de papel. No tiene nada que ver con estas tecnologías informáticas que nos rodean hoy y que se nutren primordialmente, si no exclusivamente, de datos. Eh, y entonces, esta ley de datos personales, lo que hace, el bien jurídico que protege es la autodeterminación informativa, que en pocas palabras, esto lo que significa es que cada uno de nosotros es dueño de los datos que almacenan las distintas bases de datos. Y entonces todo esto implica una serie de obligaciones para las empresas y para los particulares que tratan con datos personales. Y esto, como digo, es especialmente importante hoy, sobre todo porque por más que no sean empresas cuyo objeto principal sea el tratamiento de datos, todas en mayor o menor medida tratan datos. Entonces, lo que tenemos que pensar ahora, porque tenemos esta ley vieja, que decíamos, es del año 2000, se reglamentó en el 2001, eh, y en su momento Argentina es como que tuvo el privilegio o el honor de ser el primer país en Latinoamérica de tener una ley de protección de datos personales, porque Chile tenía algo de protección a la vida privada, pero era distinto. Y entonces, primer país latinoamericano en tener ley de protección de datos. Y también fue el primer país latinoamericano que obtuvo la certificación por parte de la Unión Europea de dar un tratamiento adecuado a los datos. Y eso no era simplemente una distinción honorífica. Eso en la práctica lo que significaba era que podían circular libremente los datos desde y hacia la Unión Europea. Pero bueno, estos pergaminos son viejos ya, y hoy estamos viviendo
en materia, creo que en todas las materias, pero en materia de datos especialmente, podemos hablar de un cambio de paradigma. Y este cambio de paradigma en la tutela o en la protección de los datos personales lo podemos ver plasmado en el reglamento, en el reglamento de protección de datos personales europeo, ya en vigencia, y que nos vamos a referir todo el tiempo a él porque hubo varios proyectos de reforma de nuestra ley de datos personales y ahora hay uno. Hay un proyecto de reforma que tiene estado parlamentario y se inspira principalmente en estos principios plasmados en el reglamento europeo recién mencionado. Y entonces, este cambio de paradigma responde en gran parte a la necesidad de dar nuevas respuestas normativas a todos los avances tecnológicos. Porque pensemos que si bien 20 años en tiempo histórico no son muchos años, en adelantos tecnológicos y de tecnologías de la información y de la comunicación, los adelantos fueron enormes. Si pasamos de la web 2.0, que era, podríamos decir, la web participativa, donde estaban las redes sociales, donde los participantes podían generar contenido, pasamos a la web 3.0 hasta la web 4.0, donde vemos todas las tecnologías de inteligencia artificial. Y entonces, este reglamento y nuestra ley proyectada lo que buscan es dar respuesta o dar respuesta idónea a estas nuevas realidades, a estas nuevas realidades. Y entonces veamos algunas de las características de este nuevo paradigma tutelar de los datos. En primer lugar, la extraterritorialidad de las normas. Con extraterritorialidad a lo que me refiero es que las normas del reglamento se extienden subjetivamente y de modo expreso a los responsables o encargados del tratamiento de datos, tanto establecidos en la Unión Europea como no establecidos en la Unión Europea, pero que tengan impacto allí. Porque la idea es proteger, los datos de todos los ciudadanos europeos. El segundo principio o la segunda característica es que el reglamento habla de un consentimiento libre, informado e inequívoco. Vieron que el tema del consentimiento es un tema angular en la protección de datos personales, porque sobre el principio del consentimiento para el tratamiento de los datos personales, el reglamento exige que sea libre, informado, específico, inequívoco. Es decir, tiene que haber una declaración de los interesados o una acción positiva que indique el acuerdo. Y ese acuerdo no puede surgir o no puede deducirse del silencio o de la inacción. Y aparte, para ciertos tratamientos, como por ejemplo datos sensibles, datos genéticos, datos biométricos, aparte de esas características, se exige que sea explícito y verificable. Ven, entonces, la legislación europea y nuestra legislación proyectada es mucho más exigente en materia de consentimiento. También se agregan los principios de transparencia e información. En virtud de estos principios... Disculpame, dijiste Sí. explícito y qué más. Había dicho explícito y verificable. Gracias. De nada. Y entonces decía, también se agregan los principios de transparencia e información.
Y en virtud de estos principios de transparencia e información, los avisos legales eh, deben ser más simples, tienen que ser inteligibles, completos, incluso a través de logos así como uniformes o normativizados. Eh, por eso las empresas, y creo que este es un gran desafío, las empresas deben revisar sus avisos de privacidad, deben rediseñarlos, eh, deben expresarlos en lenguaje claro, eh, y el usuario tiene que conocer cuál es la base legal para el tratamiento de esos datos. Porque si nos ponemos a pensar, nosotros cuando utilizamos alguna app, alguna plataforma, le damos acepto a todo para que vayamos pasando las pantallas. Eh, pero en definitiva, nosotros conocemos qué hacen con nuestros datos, cómo tratan nuestros datos, las distintas aplicaciones que conocemos. Yo creo que ni el más prudente de nosotros lee la política de datos de los sitios que utiliza. Yo no las leo, por lo menos. Eh, por otro lado, eh, se reconoce, se reconoce explícitamente este derecho a la limitación del tratamiento del dato. Por medio de este derecho, el titular del dato puede solicitar el bloqueo temporal del tratamiento de sus datos cuando exista alguna controversia sobre su licitud. Eh, hay algo similar en la Ley de Protección de Datos Personales argentina cuando habla de las medidas cautelares en el marco del proceso de habeas data. Se incorpora el derecho al olvido y a la portabilidad de los datos. Que vieron que esto es bueno, esto también es una novedad, a lo mejor tienen presente porque lo habrán hablado en alguna de las otras reuniones, el derecho al olvido, el leading case de la materia fue este caso español, que fue el caso Costeja, eh, que trataba de unas informaciones crediticias. Y también se incorpora este derecho de la portabilidad de los datos, que eso lo que significa es la posibilidad de que estos datos sean transferibles, eh, y que puedan ser reutilizados por parte o del titular de los datos o de otros responsables. Y acá viene uno de los principios más importantes. No digo que los otros no lo sean, pero este es uno de los principios más importantes en lo que a nosotros nos interesa, que son los programas de cumplimiento, y que es este principio del accountability o responsabilidad proactiva. Esto lo podemos traducir como prevención y actuación proactiva por parte de los responsables y encargados del tratamiento. Es decir, que se traslada a las organizaciones el deber de demostrar que cumple con todas las exigencias. Entonces, en ese sentido es que se promueve la utilización de sellos y de certificaciones para acreditar esta accountability o responsabilidad proactiva. Eh, bueno, y por eso también la ley, el reglamento y nuestra ley proyectada también contempla la posibilidad de elegir un encargado de tratamiento de los datos por parte del responsable, eh, porque éste deberá aportar garantías suficientes de cumplimiento normativo. ¿Ven? Entonces ahí ya vamos perfilando la necesidad de los programas de cumplimiento. Otros principios que contempla la nueva legislación, el principio de protección de datos, desde el diseño, a ver, ¿esto es mío? Perdón, ahí está.
el principio de protección de datos desde el diseño y por defecto. Es decir, tanto hardware como software deben ser diseñados para proteger la privacidad, ya desde el diseño mismo de los sistemas y de las aplicaciones, y aparte en las opciones que otorgan las aplicaciones al momento de la instalación, se debe ofrecer como primera opción la que más proteja la privacidad de la persona. Por eso, por este principio, lo que se intenta garantizar es el cumplimiento de las normas tuitivas desde el mismo momento en que se diseñe la empresa, el producto, el servicio o la actividad que implique el tratamiento del dato, como regla, y desde el origen. Eh, También se prevén garantías más estrictas para la transferencia de datos fuera de la Unión Europea. Se obliga, bueno, por lo que hablábamos antes, tiene que ser entre países con tratamiento adecuado de datos. Se obliga a los responsables y a los encargados de datos a hacer evaluaciones de impacto. Esto también es nuevo, es decir, se los obliga a la realización de evaluaciones de impacto sobre la privacidad frente a nuevos tratamientos, y también se los obliga al nombramiento de un delegado de protección de datos, este delegado de protección de datos va a tener que asistir a todas estas organizaciones en el proceso de cumplimiento normativo, es decir, va a actuar como un verdadero delegado de la autoridad de control. Bueno, se establece también la obligación inmediata de poner en conocimiento de la autoridad de aplicación cualquier tipo de incidente, de seguridad o de fuga de datos, y se agrava el marco sancionatorio. Es más, las multas que prevé el reglamento llegan hasta los 20 millones de euros en algunos casos. Entonces, este reglamento de protección de datos europeo, yo puse se va a transformar en una norma modelo, pero en realidad ya se transformó en una norma modelo en materia de protección de datos, y me parece que va a seguir así para las próximas décadas. Y esto es así porque no existe una propuesta de regulación, sino un pedido de autorregulación. Y por eso el reglamento crea una serie de obligaciones que han pasado a formar parte del compliance que deben cumplir todas las empresas en materia de datos personales. Van a ver ahora, cuando veamos las obligaciones, que se torna casi indispensable tener un programa de cumplimiento normativo. Entonces, habíamos mencionado hace un rato que el principio fundamental en este reglamento es el de accountability o responsabilidad proactiva. Ahí, bueno, en la placa ustedes ven, está en el artículo 30 del reglamento y está en nuestra ley proyectada. Y ven, son las propias empresas las que tienen que tomar las medidas adecuadas para reducir al máximo los riesgos y garantizar el cumplimiento de las normas. Entonces, veamos ahora las obligaciones que le impone, que impone el reglamento y que impone también nuestra ley proyectada. En primer lugar, habla de la responsabilidad proactiva, que esto veníamos diciendo. Los responsables y los encargados deben, la norma dice que deben adoptar medidas para el cumplimiento de las normas, y que estas medidas deben ser
proporcionales a las modalidades y finalidades del tratamiento de datos, su contexto, el tipo, la categoría de datos tratados y el riesgo que el referido tratamiento pueda acarrear sobre los derechos de su titular. Entonces, lo que la ley indica es que como mínimo se tienen que adoptar procesos internos para lograr una mayor efectividad en el tratamiento seguro de los datos. Y por ahí en algún lado la norma lo que dice es que estas medidas deben ser aplicadas de tal manera que permitan su demostración ante el requerimiento de la autoridad de control. Entonces, bueno, me parece que es la obligación primordial. La otra obligación que contempla es la que recién mencionábamos, esto de la privacidad por defecto y por diseño, que la estábamos mencionando, la explicamos hace un ratito. Y esta regla en concreto lo que dispone es que el responsable del tratamiento debe aplicar medidas tecnológicas y organizativas que sean apropiadas tanto antes como durante el tratamiento de los datos para poder cumplir, adecuadamente con la protección, teniendo en cuenta el estado de la tecnología. Ven, entonces, esa es otra de las obligaciones. También se contempla en la ley proyectada esta obligatoriedad de hacer una evaluación de impacto. Y la ley perdón, yo digo la ley, pero es la ley proyectada. Eh, la ley proyectada lo que dice es que, bueno, hay que hacerla siempre. Y en algunos casos, como en el caso cuando se trata de datos sensibles o datos de personas menores de edad, estas evaluaciones son aún más exigentes. Eh, la otra, la otra obligación es la de informar a las autoridades de control cuando la evaluación de impacto arroje como resultado riesgos. Finalmente habla de la obligatoriedad de establecer mecanismos de autorregulación vinculantes. Que esto de los mecanismos de autorregulación vinculantes era lo que antes quizás podían ser los códigos de ética, o los códigos de comportamiento corporativo, pero ahora tiene más que ver con los programas de cumplimiento, normativo. Entonces, como vemos, son una serie de obligaciones muy concretas y no sé si decir muy gravosas, pero sí exigentes. Y como decía, se torna necesaria la implementación de un programa de cumplimiento, sobre todo porque en materia de datos personales, muchas veces se trata o son cuestiones que exceden un ámbito territorial, es decir, no son cuestiones domésticas. Entonces, a los fines de respetar las normas, sería sumamente útil contar con un programa de esta naturaleza. Entonces, no vamos a hablar ahora sobre la definición de compliance, porque no me acuerdo si dijo Cristian que este era el cuarto o el quinto encuentro, entonces esto lo deben haber visto, en otras ocasiones. Pero lo que sí me gustaría decir, es que estos programas de compliance pueden verse como un diferenciador para la organización, ¿no es cierto? Un diferenciador
positivo. Me parece que es muy beneficioso, más allá de en su aspecto preventivo, me parece que es beneficioso para diferenciarse de los competidores. En este sentido, nosotros veníamos diciendo, en nuestro derecho la protección de datos viene dada, entonces, por la Ley de Protección de Datos Personales, bueno, su decreto reglamentario, distintas resoluciones de la Agencia de Acceso a la Información Pública, el Convenio 108 y su protocolo adicional. Pero, como decimos, esto excede el tema doméstico y entonces es menester implementar estos programas. Y entonces, el concepto de un perfil más social de estas organizaciones, de las empresas, no es nuevo. Ya desde hace un tiempo las empresas o muchas empresas adoptan o van queriendo adoptar un perfil con cierta responsabilidad solidaria, con cierta responsabilidad social, comprometidas en el bien común. Y entonces, el programa de cumplimiento normativo se enmarca o queda incardinado en esas finalidades, porque este tipo de programas claramente tienen un beneficio social indiscutible y son así como muy bienvenidos por la sociedad en general. Y esto se ve mucho, sobre todo en las empresas tecnológicas. Seguramente habrán leído en alguna noticia, porque salió en bastantes lugares, por ejemplo, que algunas empresas tecnológicas de Estados Unidos, para proteger los datos de los usuarios, por ejemplo, se negaron a darle información a la policía en el curso de algunas investigaciones. Entonces, ese fue un caso que tuvo lugar en California y da cuenta de la importancia o da cuenta del compromiso de la empresa para tutelar el dato personal de su usuario. Y entonces, ¿en qué beneficia o en qué medida le agrega valor a la organización tener un programa de cumplimiento normativo que tienda a la protección de datos? En primer lugar, para cumplir las obligaciones legales, porque eso siempre está bien cumplir, pero también para prevenir incidentes de seguridad que dañan al titular del dato y naturalmente dañan al negocio. También para mantener el valor de las marcas, eh, también, y no es una razón menor, porque es lo que es éticamente esperable. Bueno, porque es éticamente esperable. Y también para hacer fortalecer y hacer crecer eh, el negocio de la organización. Otras razones. Una adecuada protección de datos también mantiene la confianza del público y de los inversores, mantiene las expectativas de privacidad del consumidor respecto de las prácticas de la organización, otorga una ventaja comparativa con los competidores y en definitiva sirve para construir la lealtad del consumidor. Porque pensemos una cosa, si nosotros sabemos que la organización A cumple con la protección de datos y la organización B, que presta el mismo servicio, no cumple adecuadamente con la protección de datos, y claramente vamos a elegir la que sí protege. Y entonces, ahí tenemos las ventajas las ventajas de implementar un programa de cumplimiento. Ahora, ¿cuáles serían los riesgos derivados de la inobservancia? Y bueno, multas y sanciones que, como vimos, son onerosas, responsabilidad civil, pérdida de datos,
pérdidas de oportunidades de negocios. Bueno, yo no me acuerdo si fue Cristian que dijo hace un ratito, en estos últimos meses fuimos bombardeados por noticias de filtraciones de datos y eh, así, exfiltraciones de datos. Por ejemplo, todos deben tener presente la filtración, sí, la filtración de datos del PAMI. Vieron que hackearon la base de datos del PAMI y se publicaron en la Dark Web 1.600.000 archivos, que eran casi todos historias clínicas con datos sensibles de los pacientes, y los ciberatacantes pidieron un rescate, creo que había leído, de $800.000. O lo mismo también las del... hackearon la base de datos del Hospital Pediátrico Garrahan y también estaban vendiendo en la dark web la información sensible eh, que obtuvieron de esas bases. Y ni que hablar de la fuga de datos del RENAPER. Tienen presente que en el contexto de la pandemia, el RENAPER y el Ministerio de Salud intercambiaban información, sobre todo por los permisos de circulación y esas cuestiones. Y hackearon la base del dato del RENAPER y estaban a la venta todos los datos que se obtuvieron ilícitamente. Así que fíjense el enorme perjuicio que se causa por gestionar inadecuadamente. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo gestionamos estos riesgos? Bueno, en primer lugar, hay que identificar los datos personales que se manejan y clasificarlos según su nivel de sensibilidad y el riesgo que implica en cada caso una posible filtración o un uso indebido. En segundo lugar, evaluar el nivel de cumplimiento con la normativa en materia de protección de datos personales. Bueno, y hay que llevar a cabo un análisis de riesgos para identificar las posibles amenazas y vulnerabilidades. Ven que todo esto tiene que formar parte del programa de cumplimiento y ya son obligaciones que en el reglamento europeo son de origen legal. Bueno, establecer medidas de seguridad adecuada. Por ejemplo, yo puse en la placa encriptación de datos, adopción de políticas y procedimientos de seguridad, capacitación del personal en el manejo de datos personales y realización de auditorías de seguridad, establecer un plan de acción en caso de brecha de seguridad que contemple la identificación de la brecha, la adopción de medidas correctivas y la notificación a las autoridades y a las personas afectadas. Si volviendo al caso de la filtración de datos del PAMI, quizás uno de los aspectos más reprochables es que después que se produjo el incidente, no se hizo nada para mitigar los daños o para mitigar los riesgos de esa filtración de datos. Y también hay que fomentar una cultura de protección de datos personales en todos los niveles de la organización. Eso es fundamental, sensibilizar al personal y a los usuarios sobre la importancia de la protección de los datos personales. Entonces, el compliance en materia de protección de datos implica al menos asegurarse de estas situaciones dentro de la empresa. Debe existir una base legal para cada procesamiento de datos personales que realice la empresa. Normalmente la base legal es el consentimiento, pero puede ser el interés público, un interés legítimo del responsable del tratamiento. La empresa tiene que tener una política de privacidad que indique de qué forma se tratarán los datos personales. Las cesiones y transferencias internacionales de datos personales a países que no tienen legislación adecuada deben tener un fundamento legal y contener resguardos para la protección de datos personales.
ven, son todas cuestiones que hacen a la prevención de estas filtraciones o de estos incidentes, mejor dicho. Eh, bueno, se deben aplicar las ya mencionadas medidas de privacidad como norma general, que esa es la privacidad por defecto o en inglés privacy by default, eh, y desde el primer momento en el que se plantea el tratamiento del dato, que esa era la privacidad por diseño o by design. Eh, bueno, hay que contemplar el ya mencionado, la evaluación de impacto de estas actividades y a noticiar a la autoridad cuando aparezca un riesgo eh, y designar esta figura, el oficial de protección de datos o delegado de protección de datos, que en definitiva este va a ser el que una de sus responsabilidades va a ser velar por el cumplimiento normativo. Y con esto, con estas cuestiones de estos programas de compliance y de cumplimiento normativo de protección de datos, sí, ¿alguien me quería decir algo? Bueno, bueno, si alguien me quiere decir algo, se habilita el micrófono. Bueno, decía, también tenemos que tener en cuenta en esta materia las normas ISO 27001 que tratan sobre los sistemas de gestión de seguridad de la información. En el artículo 42 del Reglamento Europeo detalla el cumplimiento del reglamento a través de procesos de certificación de protección de datos. Eh, y nuestra ley proyectada también lo contempla. Y entonces, estos procesos de certificación se vinculan, con esta norma, se vinculan con estas normas, porque estas lo que buscan es mejorar el cumplimiento de los requisitos de la protección de datos y reducir los riesgos relacionados con la información personal que sea identificable. Estos sistemas de gestión de seguridad de la información que cumplen con esta norma, con la 27001, están enfocados al riesgo y abordan las amenazas de seguridad que enfrentan las empresas teniendo en cuenta personas, procesos y tecnología. Eh, esta norma, la ISO 27001, podemos decir que es la norma internacional más reconocida para los sistemas de gestión de seguridad de la información. Y es una norma que ayuda a las organizaciones a establecer la política y los objetivos de gestión de la seguridad de la información. Y también ayuda a comprender cómo se pueden gestionar los aspectos importantes, cómo se pueden aplicar los controles necesarios, cómo se pueden establecer los objetivos de manera clara para mejorar la seguridad de la información. Eh, la norma también permite a la organización gestionar su obligación de cumplir con los requisitos legales aplicables. Porque comprueba periódicamente el estado de cumplimiento. Y esto lo que hace tiende a una mejora continua. Eh, esta norma, la ISO 27001, está diseñada para ser compatible y armonizada con otras normas reconocidas por los sistemas de gestión de la información. Por eso, es ideal, sería ideal certificar los procesos con esta norma porque se integra perfectamente con los procesos ya existentes. Y entonces, para ir cerrando, en materia de protección de datos, vemos que se observan mecanismos de regulación que tradicionalmente se han utilizado para otras
para compliance en otras áreas, como por ejemplo defensa de la competencia, medio ambiente, bueno, tax compliance, parecería que la tendencia en este ámbito se encamina, como en las otras, en otras áreas de compliance, a la autorregulación de las empresas. Y lo fundamental es el análisis en función del riesgo y la supervisión dentro de la organización por parte de figuras autónomas e independientes, que esos son estos protagonistas que incorpora el reglamento, que es el responsable, es el encargado de tratamiento de datos, bueno, que son estos profesionales formados en esta materia. Por esto, bueno, en fin, era lo que yo había preparado para compartir con ustedes esta tarde. Me parece que el tema de la protección de datos es primordial en cualquier tipo de organización que se trate, ya sea pública o privada. Y por más que no sea la materia de datos su negocio central, pero bueno, en el estado actual tecnológico, todas las empresas se nutren de datos. Así que bueno, quedo a disposición ahora para sus preguntas, comentarios o lo que me quieran transmitir. Bueno, Vero, buenísimo la presentación, la verdad que el tema es muy interesante y sí, hagamos un espacio para consultas si hay alguna duda, ¿eh? Bueno, dejo de compartir la pantalla porque total ya no hay más nada. Así, si alguien quiere hacer algún comentario o algo, Si les parece, yo mientras tanto voy agregando al chat un link de la Agencia de Acceso a la Información Pública que referencia mucho del contenido que vos nos estuviste compartiendo. bárbaro. Igual, yo lo que te iba a decir era que si después alguno de los colegas necesita algo de material como de la 27001, necesita algo de estos aspectos, de estos aspectos del derecho europeo, yo pongo a disposición el material que tengo, no sé si te lo puedo remitir a vos al instituto y ustedes se lo comparten, o no sé cómo acostumbran a hacer. Sí, eso después se va recolectando la información y se va dividiendo. Bárbaro. Bueno, yo mientras tanto, por si a alguien se le ocurre una pregunta, yo agradezco las flores que me tiran ahí por el chat, porque todos somos más o menos presumidos y a todos nos gusta que nos feliciten. Así que bueno, les agradezco ahí a Nati Carrera el comentario, a María Eugenia González Otarula también. Me alegro que les haya resultado claro, porque a veces el tema de los datos es un poco árido y es importante que alguien nos lo cuente. A ver, ahí Guadalupe me dice, ¿qué opinión te merece el tratamiento de datos que deben tener los que se desprenden de la información de beneficiarios finales o beneficiarios controladores? En el caso mexicano, ¿requiere un tratamiento especial? Eh, ¿Vos me podrías aclarar cómo es el caso mexicano? Porque no sé a qué se refiere eso. O a lo mejor vos, Francisco, me lo podés aclarar, no sé. Yo creo que cuando habla de beneficiario final está hablando de lo que es la estructura financiera de las personas jurídicas y es un concepto muy incorporado en lo que es prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Quizás Guadalupe está orientando la pregunta por ahí y si nos quiere escuchar, bienvenido. Sí, doctor, precisamente de ese tipo de beneficiarios, la pregunta para la doctora precisamente es si ella considera que ese tipo de tratamiento de datos personales que se desprenden por el cumplimiento de esta obligación requiera un tratamiento diferente al que ella nos está comentando en su magnífica ponencia. No, yo no lo tengo pensado, pero lo estaba pensando mientras leía tu inquietud, y yo no lo sustraería del tratamiento general, les daría el mismo tratamiento que el resto de los datos.
No sé qué opinión te merece a vos, o a vos, Francisco, no sé. Sí, en términos generales, las normativas específicas de prevención de WIF a nivel internacional contemplan la confidencialidad de la información, en particular bajo el propósito de no obstruir la investigación posterior que puede llegar a devenir producto de una maniobra de lavado de dinero. Así que encuadran principalmente en los conceptos, los lineamientos generales de confidencialidad de información que esa normativa refiere. Claro, bien, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a vos por tu comentario. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Verónica, sí, por ejemplo, te hago una aclaración con respecto al tema de beneficiarios finales. El otro día veíamos que, por ejemplo, cuando los integrantes de una sociedad son a la vez una sociedad, necesariamente la UIF obliga a que se deben identificar los beneficiarios finales, o sea, Bien, llegar hasta la persona humana que conforma la sociedad. Entiendo que a eso se refería ello y lamentablemente es obligatorio presentar esos datos. Hay que cumplir con los beneficiarios finales y lo mismo ya en muchos regímenes de información impositiva también los piden, como regímenes de información de fideicomiso y demás. Hay que identificar quiénes son los beneficiarios finales. perfecto. Muchas gracias. Gracias por la aclaración. Bueno, no sé si hay algún espacio más de consulta, si quieren alguna duda más. Buenas tardes. Yo quería saber si tenían alguna novedad respecto, sé que también había pasado algo similar con acá la aseguradora de la Segunda en Rosario, si ellos habían tomado alguna medida paliativa también por el tema de la fuga de datos, similar a lo de PAMI, que bueno, entiendo por lo que comentaba la Verónica, no, PAMI no tomó ninguna medida. Yo de la segunda no sé si tomó alguna medida, porque el conocimiento que tuve de la fuga de datos fue el conocimiento a través de las noticias, que creo que es como nos enteramos todos, pero no sé si tomó si tomó alguna medida para mitigar el daño. Realmente desconozco. Ok, gracias, Iván. No, de nada. Bueno, Vero, ya estamos próximos a la hora para cumplir el Para cumplir el espacio en tiempo y horario. forma, así que en nombre del instituto, agradecerte por esta magnífica presentación, la verdad que el tema es fantástico y lo has podido abordar con muchísima claridad. Así que muchísimas gracias a vos y todos a quienes hoy nos acompañaron. Al contrario, gracias a vos por la invitación, reitero nuevamente el agradecimiento, a mí me encanta compartir estos espacios y gracias a los colegas por sumarse y por quedarse hasta el final, cuando a lo mejor en un día tan lluvioso hubiera sido más divertido quedarse viendo Netflix. Así que gracias a todos por la atención y bueno, a disposición como siempre. Bueno, muchas gracias, Vero, y nosotros nos reencontramos la semana que viene. Chau, hasta pronto.